Madre mía, gente. ¿Estáis listos para el salseo gordo del día? Porque esto va a ser una locura. Demet Özdemir ha llamado a Can Yaman, sí, habéis oído bien. Y la razón detrás de esta llamada os va a dejar con la boca abierta, de verdad. Es que sinceramente uno no sabe ni por dónde empezar. Todos estábamos ya más o menos acostumbrados a que lo suyo con Can Yaman era agua pasada, ¿verdad? Que si se habían separado, que si cada uno por su lado, que si Can Yaman ahora estaba liado con no sé quién en Italia, lo normal, vamos. Pero ahora, zas. Un contacto directo. Yo, para ser honestos, me quedé a cuadros cuando me enteré. Pensé, ¿pero qué ha pasado ahora? Porque no ha sido un mensaje, no ha sido un like sospechoso en Instagram. Ha sido una llamada. Y eso, señores, significa algo. Significa que hay algo que necesitaba ser dicho, algo urgente, algo que no se puede arreglar con un par de emojis. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman debe haber hecho o dicho algo que ha tocado la fibra de Demet. O quizás, y esto es solo una especulación mía, pero creo que Can Yaman ha estado hablando más de la cuenta sobre su relación pasada con ella en Italia. Ya sabéis cómo es Can, que a veces se le va la lengua y cuenta más de la cuenta. Y a Demet, que es más reservada, pues igual se le ha acabado la paciencia. Muchos dicen que esto podría ser una estrategia para avivar la llama, para crear expectación antes de algún proyecto. Y no os voy a mentir, en este mundillo del espectáculo, todo es posible. Pero, una llamada. Una llamada es muy personal. No es algo que se planee así de la noche a la mañana para dar entrevistas. Esto huele a que Can ha cruzado alguna línea o que Demet necesita algo de él. Pensad en esto, ¿le puede pedir Demet Özdemir a Can Yaman por teléfono ahora mismo? ¿Que deje de hablar de ella? ¿Que le devuelva algo? O quizás, y aquí es donde me pongo dramático, quizás ella necesita su ayuda con algo, y a pesar de todo, ¿todavía confía en él? Es que imaginar las posibilidades me da escalofríos. A ver, recordad que cuando estaban juntos, eran la pareja del momento. Los dos guapísimos, talentosos, arrasaban allá por donde iban. Y luego la ruptura. Se dijo mucho, se rumoreó de todo, pero nunca hubo una confirmación clara de por qué terminó todo. Y ahora, esta llamada. Yo sospecho que Can Yaman, en su afán por mantener su imagen de chico malo y rompecorazones en Italia, ha metido la pata. Quizás ha dicho algo de Demet que no debía, algo que la ha molestado profundamente y ella, que es una mujer con mucho carácter, ha decidido poner las cartas sobre la mesa. Directamente por teléfono. Sin rodeos. Ojo, que también está la otra cara de la moneda. ¿Y si Demet es la que necesita algo de Can? No sé, quizás algún consejo o incluso apoyo moral. A veces, a pesar de las peleas, queda esa conexión especial. Y si lo que está pasando ahora con Can Yaman es que está acaparando portadas en Italia, quizás ella quiere saber qué está cociendo por puro interés profesional o personal. Pero vamos a ser sinceros, la opción más jugosa, la que a todos nos pone los pelos de punta, es que esta llamada marca un antes y un después. Que algo ha pasado, algo serio, que ha obligado a Demet a coger el teléfono. No me imagino a Demet llamando a Can para decirle, hola, ¿qué tal? Tiene que haber un motivo de peso. Imaginaos la escena, Demet, con una determinación de hierro, marcando el número. ¿Qué le diría? Can, ¿se acabó el juego? O quizás un, ¿por qué has hecho eso? Es que la intriga es lo que nos mata, ¿verdad? ¿Y Can, qué habrá pensado él al ver la llamada de Demet? Probablemente un shock inicial, seguido de una mezcla de nerviosismo y quizás un poco de esa picardía que le caracteriza. Me lo imagino pensando, aquí viene la guerra. Yo estoy convencido de que esta llamada no es una tontería. Es un movimiento estratégico o una reacción emocional, pero algo grande está pasando detrás de las cámaras. No nos olvidemos de que ambos son artistas y saben cómo jugar con la prensa y con la atención del público. Entonces mi pregunta para vosotros, que estáis ahí al otro lado, es la siguiente: ¿creéis que esta llamada es el inicio de una reconciliación o el cierre definitivo de un capítulo?